Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Nuestro tema es base de datos orientada a objetos. Yo me llamo Carlos Alberto Cabrera. Neftalí Fuentes Cepeda. Carlos Sirio Español Notre. Susana Cardoso Muñoz. A continuación voy a explicarles lo que es base de datos orientada a objetos. Nos dice que esta almacena métodos y datos y que evita el exceso de los datos. La base de datos orientada a objeto son la unión de la programación orientada a objetos y la tecnología de base de datos. Aquí hay un ejemplo. Aquí dice que la programación orientada a objetos es el polimorfismo, la identidad, encapsulación y la herencia. Y un sistema gestor de base de datos es la facilidad de consultas, la recuperación ante fallos, la concurrencia, persistencia. Los sistemas gestor de base de datos orientada a objetos son creados gracias a la falta de capacidad semántica del modelo relacional con el propósito de atender nuevos tipos de aplicaciones. A continuación les mostraré unos. El diseño y fabricación en ingeniería, base de datos gráficas y de imágenes, bases de datos científicas, sistemas de información geográficas, entre otros. Los objetos han entrado en el mundo de las bases de dos formas. El sistema gestor de base de datos orientado a objetos puros. Este es completamente en el modelo orientado a objetos. Y los sistemas gestores de base de datos híbridos u objetos relacionales son los que permiten almacenar objetos en sus relaciones, entre paréntesis tablas. Los objetos pueden ser transitorios o persistentes. Los objetos transitorios existen mientras vive el programa de aplicación que los ha creado. Estos objetos se usan tanto como almacenamiento temporal como para dar apoyo al programa de aplicación que se está ejecutando, mientras que los objetos persistentes son aquellos que se almacenan en la base de datos. A continuación les hablaremos un poco sobre el lenguaje de consultas de objetos, OQL. OQL es un lenguaje declarativo del tipo de SQL que permite realizar consultas de modo eficiente sobre bases de datos orientadas a objetos. OQL no posee primitivas para modificar el estado de los objetos, ya que las modificaciones se pueden realizar mediante los métodos que estos poseen. La sintaxis básica de OQL es una estructura select, from, where, como en SQL. Ejemplo, la siguiente expresión obtiene los nombres de los departamentos de la escuela de ingeniería. La siguiente consulta quedaría así: select de punto nombre, from de departamentos, where de punto escuela, igual a ingeniería. Existen otras maneras de realizar consultas en las bases de datos orientadas a objetos, que pueden llegar a resultar más sencillas que por intermedio del lenguaje OQL. La primera sería basada en patrones. A la consulta se le da un objeto patrón, al cual se le dan las mismas características de los objetos que se están buscando. La consulta devuelve el conjunto de objetos que tiene dichas características. La segunda sería basada en API, a través de métodos de clases especiales. Se especifican de forma programática las restricciones que deben cumplir los datos a consultar. Y por último, la tercera serían las consultas nativas, las cuales se crean nuevas clases en las cuales se programan las condiciones que se usarán durante la consulta. Las características obligatorias de las bases de datos orientadas a objetos. Bueno, para iniciar sabemos que al ser un sistema gestor de base de datos debe de tener persistencia, y al ser orientado a objetos debe de tener persistencia con objetos complejos. Al ser un sistema gestor de base de datos debe de tener gestión de almacenamiento secundario. Al ser orientado a objetos, identidad del objeto. Al ser un sistema gestor de datos debe de tener concurrencia. Al ser orientado a objetos, encapsulamiento. En el sistema gestor de datos debe de haber recuperación ante fallos, lenguajes para adherir hosts para manipulación, y al ser orientado a objetos debe tener herencia, poliformismo, sobrecarga y vinculación dinámica. Extensibilidad,
completitud de los cálculos del lenguaje del propósito general. Las características opcionales y abiertas. Las características opcionales. En las características opcionales se encuentran lo que son la herencia múltiple, la verificación e inferencia del tipo, distribución y transiciones de diseño. En las opciones abiertas o características abiertas se encuentra el paradigma de programación, sistema de representación, tipos atómicos y constructores. Sistema de tipos, uniformidad. En la uniformidad van todos los objetos. Bueno, las funcionalidades de un sistema gestor de base de datos orientado a objetos viene siendo las funcionalidades del sistema más las funcionalidades de la programación orientada a objetos. Las características. Las características de las bases de datos orientadas a objetos se diseñan para trabajar en lenguajes de programación como Java, C#, C++, Visual Basic, .NET, entre otros. Bueno, al crear un sistema de base de datos orientado a objetos, se deben tener en cuenta unas características que están divididas por 3 grupos. La primera, las mandatorias, son aquellas de clase obligatoria. Las opcionales no son obligatorias y se ponen para hacer que el sistema sea mejor o tenga un mejor funcionamiento. Abiertas son aquellas en las que el diseñador puede poner de su parte y están relacionadas con la programación. Las propiedades de las bases orientadas a objetos, una de las principales es la encapsulación. Es una propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un objeto no puede mandar a traer los atributos de otro. La propiedad de herencia, esta propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases. ¿A qué me refiero con la herencia? Bueno, prácticamente es como si hiciéramos un árbol genealógico en cuanto a las características del padre que las hereda el hijo. La propiedad de poliformismo, propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos objetos. Bueno, prácticamente dentro de lo que es la programación, el poliformismo viene siendo los métodos implementados en la programación de las clases. Bueno, a continuación les pondré un ejemplo de lo que son las clases de objetos. En este caso tenemos lo que es la clase empleado, en la cual las variables que tenemos definidas, por ejemplo, el nombre, que es de tipo cadena de texto, la dirección es también de tipo cadena de texto, la fecha de alta es de tipo day porque es fecha, el sueldo es de tipo entero. Bueno, los mensajes, en este caso tenemos un método sueldo anual, el cual nos retornará un dato de tipo entero. Obtener nombre nos retornará un dato de tipo cadena de texto. Obtener dirección nos retornará un dato de tipo cadena de texto. Definir dirección, la cual en este método acepta lo que es una nueva dirección como cadena de texto y la convierte en otro tipo de dato, en este caso en un entero, para devolverla como entero. La antigüedad, que regresa un tipo de dato entero. Y bueno, este es un ejemplo de lo que es la programación, una clase con un tipo de base de datos orientada a objetos, en la cual se puede apreciar lo que es la propiedad de encapsulamiento, donde todas mis variables puedo mandar a traer lo que son sus métodos. Dentro de los métodos puedo implementar lo que son sus propiedades, pero directamente de los objetos que tengo definidos arriba como variables. Yo le diré las ventajas. Una de ellas es que manipula datos complejos de forma rápida y es flexible. Le diré también las ventajas. Una de ellas es que no hay agrupamiento físico de objetos y aparte es inmadurez en el mercado. También les diré las desventajas. Una de ellas es que no hay agrupamiento físico de objetos y la otra es que no es inmadurez en el mercado. Mi conclusión es que un sistema gestor de base de datos orientado a objeto es muy flexible, ya que cuando hacemos una base de datos, no permite que las clases
se muestren en la base de datos, sino que solo absorbe los métodos y todo lo que hace la base de datos. Bueno, esta es mi conclusión, que yo para mí, me dicen que la base de datos orientada a objetos tiene relaciones y aparte pues dice que no asigna ni filas ni columnas y que hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan de datos muy complejos. Bien, pues al final de todo pude concluir en que una base de datos orientada a objetos nos permite o nos ayuda a almacenar y manipular información que puede ser capturada como objetos, además de proporcionar un acceso ágil y permite una mejor manipulación de dicha base. Bueno, en conclusión, la base orientada a objetos fue creada con el motivo de las nuevas aplicaciones que están surgiendo, con las nuevas actualizaciones, para poder establecer más rapidez en lo que es la base de datos y para poder establecer más funcionalidades a una aplicación.